Buenas tardes a todos. Vamos a ir empezando con esta mesa redonda que voy a compartir con Miguel y con Alberto. El objetivo, como siempre, es hacer una mesa dinámica en la que yo iré lanzando una serie de preguntas con el objetivo claro de dar respuesta desde la experiencia a lo que tanto Miguel como Alberto viven. Por supuesto, la línea se queda abierta, el chat se queda abierto para que en un momento dado podáis hacer llegar vuestras preguntas. Voy a empezar, evidentemente, presentando a Miguel, luego presentaré a Alberto, para que todos tengáis de alguna manera una referencia de los perfiles con los que vamos a debatir esta tarde, temas que tienen que ver con recursos humanos, pero que yo creo que de alguna manera transfieren esa barrera de recursos humanos y tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora, lo que hemos vivido hace un tiempo y lo que vamos a vivir a futuro, que es esa parte de gestión de talento, tecnología, digitalización y otro tipo de retos a los que nos enfrentamos todos los días. Pues Miguel, se lo comentaba al principio, no quiero hacer una presentación de ha estudiado, porque creo que ya hemos superado esa parte. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con esa base de gestión de personas, esa base también numérica, necesaria cada vez más en el mundo de los recursos humanos, pues cuenta con ella, ¿vale? Además de 20 años de experiencia como director global de personas y talento, desempeñando funciones en compañías multinacionales y nacionales, lo que te da siempre una perspectiva distinta de cómo funcionan los mundos, ¿no? Con sus pros y sus contras. Actualmente llevando a cabo transformación en compañías multinacionales y en el diseño de estrategia de personas, talento y cultura en startups que yo creo que son, bueno, la incubadora de futuro para determinado tipo de perfiles y de proyectos. Experto además en liderazgo, en transformación cultural y digital y con, bueno, más de 13 años especializado en hacer de la transformación una realidad. Alberto no se queda tampoco corto, ¿vale? Quizás él parte de una base más de psicología, más en la parte de persona, que luego complementó, evidentemente, con dirección de empresas y también con la parte de dirección estratégica de recursos humanos, con lo cual pues combinamos bien los dos mundos en los dos perfiles que tenemos esta tarde con nosotros. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de gestión de personas. Trabaja además como director en el grupo COFARES en una parte de responsabilidad de personas y talento. Implantando además todo lo que tiene que ver con esa estrategia de gestión de talento dentro de una compañía que de alguna manera busca alinear pues, persona con negocio, que creo que al final es el objetivo que buscan todas las empresas. En mi caso, deciros que dirijo el Departamento de Recursos Humanos de AFI, me pasa nuestros dos invitados, provengo del multinacional, viendo cosas muy grandes. Me incorporé en AFI hace 5 años con el objetivo precisamente de buscar ese alineamiento de persona, desarrollo de talento y estrategia de negocio. Entonces, si os parece, vamos a arrancar con lo que nos ha traído esta tarde aquí, que es de alguna manera la mesa redonda. Yo iré lanzando una serie de preguntas y las iremos respondiendo, ¿vale? ¿Por qué pensáis que es necesario transformar la función de recursos humanos? ¿Por qué en este momento pensáis que ha llegado ese momento y que ha detonado que busquemos esa transformación? Pues, bueno, yo sin lugar a dudas creo que la dirección de recursos humanos, la dirección de personas, es necesario transformarla en las compañías, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, la realidad es que actualmente hay un doble reto además para las direcciones de personas, que es por un lado transformar la propia función, el rol, y ahí lógicamente la digitalización juega un papel fundamental, que luego creo que hablaremos sobre ello. Y por otra parte porque la dirección de personas o la dirección de recursos humanos es un poco o debería ser, ¿no?, el catalizador de la transformación cultural de las compañías, ¿no? Donde además tenemos ese tema con más profundidad, pero al final la cultura es absolutamente fundamental transformarla para que realmente la transformación del modelo de negocio, de las formas de trabajar, de las formas de liderar equipos, sea una realidad, ¿no?, en las compañías. Y eso permita pues, atraer el talento que se necesita, pero sobre todo lo que también es muy importante es fidelizar ese talento y desarrollarlo. Entonces, desde esos dos ángulos, ¿no?, de por un lado la necesidad de transformar la función
personas, ¿no? La dirección de personas y la necesidad de que la dirección de recursos humanos sea el catalizador de la transformación cultural para llevar a cabo la transformación de las compañías, creo que es fundamental transformar la dirección de personas. Complementando lo que dice Miguel, que no puedo estar más de acuerdo, yo creo que hemos pasado el momento de ser expertos técnicos en una función, de dominar los procesos que nos aplican. Eso ya se presupone que lo sabemos hacer. Ahora, ¿qué sucede? Que pasamos también la evolución del business partner, que estemos alineados a negocio. Para eso ya nos pagan y ya se presupone, es un commodity, ¿no? Hacer bien la parte técnica, los procesos, estar alineados a negocio, hay que hacerlo. ¿Qué sucede ahora? Que las organizaciones nos están mirando, venimos de una pandemia, venimos de un entorno de mucha incertidumbre, ¿no? Más a día de hoy, y antes éramos un área, o podíamos ser un área que estaba pegado al negocio. ¿Qué necesitas? Te ayudo, vemos, construimos juntos, soy parte del negocio, pero ahora nos miran y dicen, no, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu estrategia? Porque esto que hay aquí, alguien tiene que liderarlo. Y eso es lo que nos están pidiendo. Por eso creo que la función tiene que transformarse, porque ya hacer las cosas bien ya no vale. Ya tenemos que ser el líder de ese cambio para alinear todo lo que hay a nuestro alrededor con la función, ¿no? Cada vez hay la demografía, si hablamos de España, pero pasa en todos sitios, cada vez más hay escasez de talento, ya no son nuevas generaciones, sino ya hay una individualización en todo, el empleado quiere hablar de lo suyo, y toda esa relación de cosas que nos afectan, alguien tiene que trasladarla, alinearla, vincularla al negocio y desarrollarla. ¿Y quién tiene que ser eso? Quien se supone que lidera la función de persona. Ya no vale por eso yo creo que estamos condenados a evolucionar si queremos existir, y es una oportunidad muy buena, ¿no? Podemos liderar o dejar que nos lideren. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Pues yo, aunque esté en AFI, para que me lo haga el financiero, prefiero hacerlo. Por lo que decís, y me salgo del guión establecido. Yo siempre he tenido la sensación, cuando estaba en etapa anterior, que recursos humanos iba o detrás o pegado a la estrategia de negocio. De alguna manera ibas a la par, financiero, comercial, recursos humanos, entendiendo además con toda la parte comercial y marketing, de alguna manera estabas todos alineados. Había una estrategia en la que, oye, y con las personas que, pero te quedabas en la barrera, vamos a decirlo así. Creo que precisamente la revolución está en que ahora somos la parte creativa, la que anticipa no la estrategia de una compañía, pero la que puede advertir de, oye, esta estrategia no es la adecuada y tengamos en cuenta aquí, lo cual significa que hay una parte de innovación, de digitalización, de tecnología, de anticiparse, muy, muy importante. Donde yo creo que, pues, vamos a comentar luego más adelante, es esas prácticas positivas que tenemos cada uno de nosotros que al final pueden ayudar a mejorar. Yo siempre digo que crear es complicado, innovar es relativamente fácil, porque innovar es, pues bueno, coger algo que tiene otro y adaptarlo a lo que yo tengo, ¿vale? Entonces yo creo que al final estamos en esa posición en la que ya nos están mirando para saber qué vamos a hacer. ¿Cuáles creéis que son los obstáculos que tenemos las direcciones de recursos humanos en este momento? Pues yo creo que hay varios. Los principales retos, ¿no? Por un lado, en esa necesidad o sea, cada vez está desempeñando un rol como ¿no? Más estratégico. Entonces, por un lado, en esa necesidad de transformar la función y la dirección de personas, requiere también una capacidad de perfiles que forman los equipos de las direcciones de personas, ¿no? Y eso requiere, se trabaja desde dos ángulos. Uno es el de selección, el de atracción del talento adecuado, con los perfiles adecuados, y otro, lógicamente, es el de formación y desarrollo. Es decir, capacitar a los equipos que forman parte de las áreas o las direcciones de personas con las habilidades, y no solo los conocimientos técnicos, que es fundamental, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de digitalización, ¿no? Sino también con las habilidades adecuadas para realmente poder transformar el rol, transformar la función. Y desde esa transformación, que además es necesario hacerlo en paralelo, porque la transformación de la compañía no se para y es una necesidad y es real,
¿vale? En paralelo, trabajar, digamos, desde el diagnóstico de la realidad de la compañía, entender muy bien cuáles son los retos que la compañía tiene en todo lo que tiene que ver con personas y a partir de ahí trazar un plan, diseñar un plan estratégico de personas y llevarlo a cabo. Entonces, dentro de ese llevarlo a cabo, que se dice pronto, pero que hacerlo lógicamente es mucho más complejo, pues ahí entran dificultades o obstáculos del tipo de, pues, en cualquier proceso de cambio cultural te encuentras con resistencias al cambio, te encuentras con el status quo que hay en la compañía y los reinos de taifas que hay en toda compañía independientemente del sector. Te encuentras con la necesidad de que haya un apoyo real por parte, digamos, de la dirección de la compañía, y no solo apoyo, sino que realmente interiorice, que es absolutamente estratégico para las compañías, poner en el centro de su estrategia a las personas. Y además como un fin y no solo como un medio transaccional. Porque si ponemos en el centro a las personas como un fin, por consecuencia los resultados van a ser mejores y además sostenibles en el tiempo. Pero eso requiere diseñar un plan que se adecue al diagnóstico de la realidad que es necesario trabajar, cuando hablamos ya de una forma transversal de los retos que tiene la compañía, diseñar ese plan estratégico y llevarlo a cabo. Entonces, hay lógicamente formas de trabajar, de anticipar esas resistencias al cambio. Hay palancas que es necesario trabajar e integrar en ese plan, como es el modelo de liderazgo, el co-construir el propósito, la cultura apoyada en ese modelo de liderazgo y en los valores de la compañía, hacer evolucionar la manera de trabajar, ¿vale? Pero todo eso es necesario llevarlo a cabo, insisto, desde ese plan estratégico y con, o sea, fíjate, para mí la dirección de personas, más que liderar, tiene que ser el catalizador. Quien debe liderar realmente en última instancia es el CEO. Y lógicamente cada posición, digamos, de responsabilidad dentro del equipo de dirección, ¿no? Del comité de dirección. Y en ella es clave, lógicamente, la dirección de personas, ¿no? Pero la dirección de personas tiene que ser más el facilitador de todo eso, el catalizador de todo eso que quien lidere. En realidad lidera un poco en la sombra. Lo que decíamos siempre de motores de cambio, líderes de cambio. Exactamente. Al final es mejor estar en un segundo plano, pues no, o sea, porque acompañas siempre desde el segundo plano, el segundo protagonismo, incluyendo la estrategia, y la estrategia la representa al final un consejo delegado. Exacto, pero asegurándote que en ese plan estratégico de la compañía se ponga de verdad en el centro de las personas con las acciones adecuadas acorde al diagnóstico de la realidad y no a algo teórico. Y eso es muy importante en base a mi experiencia. ¿Vale? Unido a eso, obviamente, el principal obstáculo que podemos tener es que no consigas posicionar tu función para hacer el cambio delante de un CEO. Obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad, como digo yo, totalmente de acuerdo, que lidera es el CEO, pero el propietario del diseño y ponerlo en valor es la función. Y eso es un obstáculo que tenemos que solventar, ¿no? Yo prefiero ver siempre las cosas de forma positiva. En los últimos años con la pandemia, con todo, si te mi tierra, el Cristo que se ha liado, ¿no? Es una oportunidad preciosa y perfecta para que las áreas de recursos humanos se pongan en valor, porque pasó de un día, de un lunes a un miércoles, todo el mundo miraba al departamento de personal. ¿Qué vas a hacer tú? Que eres quien tiene que darme la solución a esto para poner en valor, ¿no? Yo creo que dentro de los obstáculos, posicionar la función es uno de los que podemos resultar más, que tenemos que trabajar más, ¿no? Creo que la pandemia nos ha dado muchas oportunidades. Y el segundo es que creo que la evolución mirando las cosas con perspectiva, la evolución de recursos humanos ha sido lineal, pero ahora lo que nos están pidiendo es que sea exponencial. ¿Por qué? Porque el entorno que nos rodea no nos permite seguir evolucionando al ritmo que estábamos haciendo. Y el problema es que no tenemos ejemplos ni prácticas donde verlo, porque no se ha trabajado con una tranquilidad y un sosiego, ¿no? De llevar viendo la práctica, no. Estamos todos intentando hacer lo mismo, a todos nos han enchufado el mismo marrón, permíteme la expresión, y ahora ¿cómo lo afrontamos? ¿No creéis que hay una parte también en la que hay un obstáculo importante que es el tiempo? Sí. Pero no el tiempo de trabajo que tenemos todos, que antes comentábamos, hay una reunión, una persona que te pregunta, el que estás al final al servicio de la estructura que tienes cada uno de nosotros en nuestra compañía. Pero ¿no creéis que al final hay una parte importante de que parece que todo caduca rápido? Sí. Esa impaciencia que pueda tener el talento que tenemos, que lo quieren todo para
yo cuando doy clases se ríen porque digo que los defino como el quiero, dame ya. O sea, ese talento joven, quiero, dame ya. Entonces, oye, tenemos también un obstáculo que es el tiempo. El tiempo, porque todo caduca rápido. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Ahí la dificultad, ¿no? Pero la situación que tenemos alrededor es la que hay. Hay que gestionar, ¿no? Yo siempre cuando hablo con el equipo, dice, ¿te preocupa la rotación? No me preocupa la rotación, me preocupa no tener un plan para suplirla, pero la rotación es la que hay, está ahí. ¿Te preocupa que no haya, que el mercado laboral esté como esté y haya muchas que hacer perfiles? No, me preocupa que no quieran venir conmigo. Bien. Nosotros tenemos que liderar gestionar las situaciones que tenemos. Y aquí, en una conversación que teníamos Miguel y yo antes, ¿no? Mira, si esto es estratégico, tenemos que dotarle, y aquí Juego de Recursos Humanos dice, esto es estratégico, sí, pues tendremos que liderar personas para trabajar la estrategia y otras personas para mantener el transaccional. Porque si es importante y es estratégico, tiene que tratarse. Y que el tema cultural, ya lo decía Peter Drucker, ¿no? La cultura se come desayuno, la estrategia todas las mañanas. Si nos lo creemos y vemos que es relevante, tiene que trabajarse. El tema del tiempo no puede ser, yo siempre lo digo, ¿no? La diferencia entre una razón y una excusa no sé cuál es. Pero no puede ser el tiempo la excusa de esto. Seguro que mucha gente, la gente que está ahora viendo, o sea, esa parte de cosas efímeras que todos organizamos, cómo fidelizar el talento que tenemos, el employer branding, cómo conseguir que la gente se sienta atraída, cómo no perder posición o marca. Llega un momento que es algo vivo, o sea, ya no es que se quede caduco, es que estamos en permanente tensión positiva, ¿vale? Intentando precisamente que las áreas de recursos humanos, por esa parte de anticiparte, la estrategia de personas, poner a la persona en el centro, de la cual, porque como tenemos en distintas, claro, pero dentro de a todas tienes situaciones con lo cual es un mundo a descubrir. ¿Vale? Sí. Pues claro, hablábamos ahora tiempo, los retos. ¿Y la cultura? ¿Cómo impacta la cultura? El impacto es brutal, porque o sea, al final, yo creo que la clave, ¿no? Uno de los principales retos cuando hablamos de transformación cultural, precisamente para dar solución a estas dificultades, a estos retos que estamos hablando, es ayudar a crear una cultura de talento y de aprendizaje en la organización. Y para eso hay una palanca que es imprescindible, que es trabajar el modelo de liderazgo. Un proceso de transformación en sí no es más ni menos que un proceso de liderazgo. Es decir, si no existe liderazgo, antes lo hablábamos Alberto y yo, por muy bueno que sea el plan estratégico que se defina, y ahí no hablo solo del plan estratégico de personas, sino del plan estratégico de la compañía, del conjunto, a nivel transversal, no se va a llevar a cabo. Entonces, ahí es fundamental trabajar, por un lado, construir un modelo de liderazgo que se adecue a la realidad de la compañía, pero sobre todo también a la ejecución de ese plan estratégico. Identificar quiénes son esos líderes, ¿no?, de la transformación dentro de la organización, que nos van independientemente de que sean formalmente o no líderes actualmente, y hablo formalmente porque el liderazgo, como sabéis, no depende de jerarquías, se puede liderar desde cualquier área de la organización, independiente que no tengas una posición de responsabilidad sobre equipos. Identificar quiénes son esas personas que tienen ese liderazgo natural y empezar a construir con ellos las acciones del plan de transformación cultural que vas a llevar a cabo, ¿no? Entonces, la cultura al final responde, o sea, es ese marco, digamos, común que es necesario trabajar, que permita, desde el punto de vista del propósito, del modelo de liderazgo y de los valores que queremos co-construir en la compañía con los equipos, para realmente, digamos, conseguir hacer evolucionar las maneras de trabajar y conseguir hacer evolucionar el modelo de negocio, porque todo proceso de transformación responde a la necesidad de transformar el modelo de negocio de la compañía. Entonces pasa por, una vez que has transformado, que has definido cuál es tu modelo de liderazgo, trabajarlo con los líderes de la organización a través de programas de formación, de desarrollo que permita desarrollar esas capacidades, ¿no? Y ayudar a crear esa cultura que te permita atraer talento, fidelizarlo, desarrollarlo
y que te permita, digamos, crear esos entornos colaborativos que faciliten el intercambio de aprendizaje entre áreas. Es decir, que muchas veces no se trata solo ya de tener soluciones formativas concretas, sino es que una de las principales responsabilidades de los líderes tienen que ser y debe de ser atraer talento, pero también formar equipos. Si tú no tienes definido la cultura que quieres, la que necesita tu negocio para conseguir los objetivos, corres en lo que hablábamos del tiempo. Caemos en la tendencia. Hay que hacer esto porque es tendencia, que si la generación, que si... No. Hay que hacer una reflexión de qué cultura quiero y cómo la voy a implementar. Y a partir de ahí hay que ser coherente, consecuente con lo que dices que quieres hacer y alinear toda tu estrategia de talento vinculado a esa cultura. Eso implica que hay que tomar decisiones y a veces no solo es el resultado, sino es cómo de alineado estoy con lo que yo quiero de un líder de la compañía. Si no tienes ese pilar construido, a nivel de experiencia de empleado, las incoherencias se perciben continuamente. Porque no hay un plan. No hay un plan, ¿no? Por eso es lo que nos reclaman otras compañías, que definamos eso. Y si no lo reclaman, tenemos que ponerlo en valor. Pero ¿cómo se consigue todas las personas perciban la cultura de la misma manera? Pues, o sea, para empezar lo que es clave ahí, Paloma, es la forma en la que se construye la cultura, la metodología con la que se construye la cultura. Es decir, antiguamente, todavía hay organizaciones que lo hacen, la cultura, que era entendido un poco, ¿no? Pues sobre todo los valores y más, incluso los procesos en materia de recursos humanos, en materia de personas, los hacía casi exclusivamente y únicamente el equipo de recursos humanos en un despacho, la oficina, entre ellos, y luego se comunicaba, ¿no?, a los equipos y de alguna forma un poco se imponía, ¿vale? Claro, eso duraba 2 telediarios, ¿vale? Porque en el momento en que los equipos no entendían el porqué y el para qué de eso, no le veían utilidad y valor añadido, pues se convertía en una imposición y en un clic más dentro de la lista de cosas que tengo que hacer, pero no se le daba el valor que tiene, que es mucho si se construye bien. Yo creo que ahí la clave es también de ahí la importancia de transformar la función, ¿no?, personas, y la manera de trabajar desde la dirección de recursos humanos. Es absolutamente clave que desde los equipos de recursos humanos se ayude o se facilite a co-construir la cultura con los equipos. Es decir, a co-construir el propósito, el modelo de liderazgo y los valores con los equipos. Y los valores no son los de la página web muchas veces, o sea, ni son los de los pósters que yo siempre he visto, ¿no? O sea, muchas personas que lo primero que hacían cuando llegaban al nuevo reto era forrar todas las paredes de pósters y digitalmente con los nuevos valores. ¿Los valores de dónde habían salido? ¿Han salido solo del equipo de dirección o del equipo de dirección con la ayuda de recursos humanos o del CEO con la ayuda de la dirección de personas? Eso no va a ningún sitio. Es decir, aquí de lo que se trata es de construir con la gente para que los equipos lo hagan suyo. Porque además, ¿cuáles son los valores? O sea, los valores son los que realmente los equipos sienten como propios y de la compañía en la que trabajan. Esos son los valores reales. Y esos son los valores sobre los que nos interesa construir la cultura. Y luego, construyendo con los equipos, lo que te permite es hacerles partícipes y que lo hagan suyo. De manera que, aunque al principio lleve un poco más de tiempo, es una manera de avanzar mucho más sólida. Bueno, no gestiona personas, la gestiona los managers. Tú consigues esa propuesta que tú haces de procesos, de política, comportamientos válidos para tus valores, esté completamente alineado a lo que ellos quieren. O al final, yo siempre recuerdo un ejemplo de las primeras veces cuando yo empecé a llevar el tema de talento, enseñaron un talent pool. Vale, y de estos que hay aquí, ¿cuántos hemos promocionado? Ninguno, pero mira cómo está, la tenemos ya. Digo, no la tenemos, no vale para nada. No, es más, para eso es mejor mantenerla. No vale para nada. Porque pierdes credibilidad. También ves algunos datos que se manejaban antes. ¿Cuál es el KPI principal de evaluación de desempeño? Evaluaciones completadas. Ahí es donde yo voy, de ser coherente. ¿Cuál es tu cultura? ¿Cómo es tu proceso, tu estrategia de talento? ¿Y cómo eres coherente lo que dices con lo que haces? En línea con lo que dices, el ser humano ha tenido siempre el objetivo de medir. Se sentía satisfecho midiéndolo.
el KPI de la rotación, deseada o no deseada, el KPI de edad media, todo ese tipo de cosas que todos tenemos un cuadro de mando donde tenemos ese informe. Hablas de la matriz de talento en la que ubicas el nombre y los apellidos, no estás ubicando a la persona, estás ubicando el nombre y los apellidos. Y después, ¿qué? Yo creo que estamos en ese momento. ¿Y ahora qué? Yo quiero la promoción, yo quiero mejorar, porque además, a nivel intelectual, 2 personas con grado en ADE, 2 personas con máster, o sea, que hay una igualdad respecto al nivel de conocimiento. Lo que distingue las competencias. Lo que hace que las personas se desarrollen y que realmente quieran permanecer porque crecen. Yo creo que esa materia de talento es el inicio de una parte que conlleva precisamente hablar de personas, hablar de cultura, hablar de formación, hablar de desarrollo, hablar de tecnología, de innovación, de digitalización. Es lo que realmente tienen. Luego habrá gente que evidentemente, bueno, dentro de esa famosa matriz, aunque no puedan tener un recorrido, puedan seguir aportando valor, porque puedan ser personas que, oye, son líderes de cambio sin saberlo, porque es de los que tienen de una forma natural esa manera de ayudar a posicionar una cultura. Y con la digitalización, ¿qué hacemos? Porque la cultura es un tema, pero la digitalización es otro reto, ¿eh? Creo que ahí hay, o sea, uno de los aprendizajes claves que yo he tenido en mi experiencia como director de personas y ahora ayudando a compañías a transformar su cultura, es precisamente lo acabamos de hablar ahora, ¿no? Lo acabas de comentar, que se tiende a cometer el error en las organizaciones, en las compañías, de poner el objetivo en los procesos y en las herramientas de digitalización o en la tecnología como un objetivo, un fin, cuando en realidad no es así. Y aunque sea una obviedad, muchas veces no se lleva a la práctica, ¿no? Es absolutamente fundamental implementar, o sea, tanto diseñar procesos y integrados, ¿no?, en herramientas de digitalización de la función personas como un facilitador del cambio, pero no como un fin en sí, sino como un facilitador de la evolución de la manera de trabajar. Y esto es absolutamente fundamental. O sea, uno de los principales problemas, ¿no?, que nos encontramos cuando hacemos el diagnóstico en compañías a las que vamos a ayudar a transformarse es precisamente que esto lo han enfocado de manera equivocada. Entonces, lo que ha hecho es generar luego una enorme frustración, porque realmente no se produce un cambio real. ¿Por qué se tiende a poner el objetivo en el proceso y en la herramienta como un fin y no como un facilitador o parte del cómo para hacer evolucionar la manera de trabajar? Porque es mucho más fácil, pero es cortoplacista. Entonces, la clave ahí es una vez más, ¿no?, qué es lo que mi organización necesita desde el punto de vista de personas y de organización y de formas de trabajar, de formas de liderar, cuáles son los objetivos estratégicos que tiene la compañía, cuáles son los objetivos también de crecimiento, identificar esas necesidades, esos retos, diseñar un plan con acciones, lógicamente ahí van a estar la cultura, que es por donde hay que empezar, construir la cultura, desarrollar, definir procesos además que sean ágiles, intuitivos y cuanto más mejor. Y ahí la digitalización juega un papel clave, pero como facilitador del cambio. Es decir, elegir aquellas herramientas de digitalización, y actualmente en el mercado hay herramientas muy potentes y además flexibles y relativamente baratas, que mejor se adecue a lo que cada compañía necesita en base a los retos que tiene. Vas a una compañía de tamaño medio grande, pues no va a ser la misma herramienta, la misma plataforma. Es más pequeña, necesita otro tipo de solución. Entonces ahí la digitalización es clave. Lo que te permite es agilizar las formas de trabajar apoyados en procesos que sean mucho más sencillos, más intuitivos, ¿vale? Sobre todo que permitan poner en el centro a las personas, conectar personas y datos. Es absolutamente clave tener toda la parte de HR Analytics que permita precisamente a la dirección de personas desempeñar un rol mucho más estratégico, no solo basado en la intuición, que yo creo mucho en la intuición, si se tiene, ¿vale? ¿Vale? Si se tiene, pero y además creo que siempre va a jugar un papel fundamental, pero los datos son fundamentales para poder hablar, digamos, el mismo lenguaje con el resto del equipo de dirección, con el CEO, y ayudarte muchas veces a demostrar
cuáles son las acciones o el plan que es necesario llevar a cabo basado en esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que la digitalización ayuda mucho a eso, ¿no? Agilizar procesos, agilizar la manera de trabajar y enormemente en toda la parte de analítica de datos para la toma de decisiones. Alineado lo que dice Miguel, a día de hoy la tecnología nos permite una accesibilidad y una escalabilidad. Escala brutal, que si no la tuviésemos habría muchas cosas que no podemos hacer. Eso no significa que sea el fin, yo me río mucho de, ¿no? La transformación digital, transformar a la persona, estás cambiándole respeto, porque estás haciendo ninguna cosa, ¿no? Pero sí nos permite que mucho transaccional se automatice, que la gente se dedique tiempo a pensar y sobre todo a ese empleado que no llegabas, puedes llegar, pero puedes llegar porque tienes la herramienta y puedes llegar porque él ya en su día a día está digitalizado. Antes, pues a lo mejor hace 15 años, ¿no? La empresa en la que yo estoy, pues el mundo logístico es difícil llegar a la última milla, porque ese empleado tiene una información relativa. Pero es que ahora mismo él ya lleva un smartphone que es más grande que casi el bolsillo del pantalón y tener una comunicación con él es mucho más sencillo. Entonces, las posibilidades que tienes son brutales para llegar a ese empleado, ¿no? Entonces, esto es lo que nos permite la tecnología, que parte de ello, toda la explotación de información, ¿no? Y si, vinculándolo al programa que estamos liderando Miguel y yo, hay un apartado de estrategia de aprendizaje que trae casos concretos de cómo a través de la tecnología y de los datos puedo ofrecer una segmentación de formación adecuada al interés. Es decir, construirte un modelo Netflix que todo el mundo ve fácil a formación, donde el usuario está personalizado en base a un algoritmo y puede trabajar eso. Ese tipo de posibilidades bien alineadas con la cultura te da una capacidad de mejorar la experiencia del empleado, el retorno en cuanto a la inversión de formación. Es un poco lo que se pretende ver en el programa, esas cosas concretas que nos pueden llevar a... ¿Cuánto creéis que nos ha ayudado? Y es una pregunta que tiene su... Hemos vivido todos un proceso de confinamiento que fue muy duro, ¿vale? Pero buscando lo positivo, como decías tú antes, ¿cuánto nos ha ayudado a las áreas de recursos humanos ese momento? Ese momento en el que se puso en valor personas que estaban en su casa, personas que necesitaban el apoyo. ¿Cuánto creéis que ha provocado que tengamos más oportunidades de cultura, digitalización, cercanía, fidelización? Bueno, yo creo que, o sea, obviamente la pandemia es un drama humano, eso es lo primero de todo. Y luego, como suele suceder en este tipo de situaciones pues, extremas, ¿no? Hay cosas, digamos, positivas, ¿no? Que también, desde el punto de vista de las organizaciones y de las compañías, ha ayudado, por ejemplo, yo, desde mi experiencia, he percibido que ya no es necesario, tanto como antes, convencer de la necesidad de transformar la cultura o de llevar a cabo un cambio cultural en la compañía. Porque incluso en compañías de perfil, digámoslo así, ¿no? Entre comillas, más tradicional, ¿no? Donde era más complejo hacer pedagogía y explicar o transmitir o que interiorizarse en el por qué y para qué es tan importante la cultura, ahora se han dado cuenta de que es fundamental. De hecho, por ejemplo, desde nuestra experiencia, incluso algo que antes era más difícil de ver, pues fondos de inversión o private equities que participan en compañías con las que nosotros trabajamos, son desde el propio fondo de inversión y private equity que nos lo piden activamente. Es decir, oye, hemos comprado una compañía, hemos entrado al capital de una compañía y sabemos, tras hacer, digamos, el análisis previo, el diagnóstico, que hay un reto cultural brutal. Y que si no transformamos la cultura de la compañía, no vamos a tener éxito y no va a haber un retorno de la inversión. Entonces, eso antes era impensable. Y luego con compañías en las que antes, por ejemplo, había una cultura de compañías, digamos, más grandes, ¿no? Que vienen de modelos más también tradicionales, que había una cultura de presentismo brutal y donde se ven, digamos, en la necesidad del día de la mañana de todos los equipos a trabajar desde casa. Y ahora, claro, se están viendo con el reto de ¿ahora qué hago, no? Porque hay un modelo híbrido en el cual, por un lado, los equipos pues, han visto todas las ventajas que tiene, ¿no? El trabajar en remoto,
también los inconvenientes, porque también tiene algunos inconvenientes, todas las ventajas de trabajar, digamos, viéndote físicamente, presencialmente, también los inconvenientes que los tiene, y lo que nos estamos encontrando en las compañías a las que estamos ayudando es que tienen una gran dificultad, no saben cómo abordar el modelo híbrido para que sea exitoso. Y no saben dónde está el punto de equilibrio. Están intentando encontrarlo. Y por otro lado se encuentran con el reto de, claro, yo no debo imponer, debo más bien de atraer, que inspirar, que es como se debe trabajar, ¿no? Pero eso cómo se hace. Y ahí es donde, desde el programa, también queremos ayudar a las direcciones de personas, a las direcciones de recursos humanos, a encontrar soluciones, a que ellos sean capaces de encontrar las soluciones a través, digamos, de los aprendizajes del programa para poder, digamos, dar soluciones a los retos. Añadiéndonos, hablando que somos en la situación que hemos vivido, pero yo creo que a los de recursos humanos estábamos en el banquillo y nos han dicho, ahora sales al final de la Champions, minuto 30 al centro del campo. Nos han dado la oportunidad porque tenía que haber algo. Y eso, una cosa positiva, nos han dado una oportunidad de poner en valor la función, porque nadie sabe hacerlo y la función y la responsabilidad es nuestra. Eso nos ha permitido que todo aquel que lo haya aprovechado, que ahora ciertas discusiones que antes se podían tomar a la ligera, no. Y es el momento nuestro para empezar a implementar y conseguir sensibilizar, trasladar, convencer, como queramos llamarlo, que hay que trabajar ciertas cosas que antes no se trabajaban, ¿no? Pues yo creo que eso nos ha permitido mucho. Y vinculado al motivo por el cual nosotros hemos, gracias lógicamente al impulso de AFI, traer este programa, nuestra intención es traer con prácticas concretas que hacen empresas. ¿Para qué? Porque como no sabemos cómo afrontarlo, cada de recursos humanos venga, que otro profesional de recursos humanos le diga, yo tenía este problema y lo hice así. Por un aprendizaje escritario, ¿no? Más salir de la teoría que todos sabemos, que todos leemos, ¿no? Sino con cosas muy concretas para que puedan llevarse. Porque al final, lo que decía, ¿no? La pandemia, la incertidumbre que hay, todas nos han puesto en un nivel de exigencia y en un nivel de expectativa de nuestro negocio que tenemos que dar una solución. Y rápido. Y no sabemos. ¿Cómo podemos aprender? Solo hay ensayo-error. Si alguien me cuenta sus errores y sus éxitos, pues igual cuando yo lo implante, mi probabilidad de éxito será mayor. Es un poco el origen de todo lo que... Una de las cosas que era para enlazar, o sea, al final todos tenemos nuestros años de experiencia, nuestras distintas aprendizaje en distintas compañías. Sí que es cierto que habéis conseguido reflejar como aprendizaje en el programa. Es decir, la gente, al final, todas las personas que están escuchando, todas las personas que van a asistir a este programa, oye, con toda esta incertidumbre, entre comillas, con toda esta capacidad que tenemos de poder crear, porque podemos crear, porque ahora mismo, oye, nos están observando y están esperando a que seamos nosotros los que ayudemos a la compañía a seguir creciendo. ¿Qué aprendizajes habéis conseguido reflejar en el programa para que, oye, de una manera colaborativa? Pues yo tengo esta situación, pues yo me ha pasado esto. Oye, ¿qué hacemos con temas de e-learning, campus, HR Analytics? ¿Cómo habéis conseguido traducir esa experiencia, esos errores y no errores, a ese proceso de aprendizaje dentro del programa? O sea, ahí, o sea, sobre todo desde dos ángulos. Varios. Más de dos. O sea, por un lado, Roberto y yo teníamos claro desde el principio y además nos encajaba como un guante. Nos complementamos muy bien y compartimos visión, ¿no? Y teníamos claro desde el principio que queríamos hacer un programa realmente diferenciado. Es decir, tanto él como yo, por un lado, somos profesionales con experiencia en el área y tenemos, bueno, pues hemos cometido, como todos, errores y aciertos, ¿no? Y desde esa experiencia lo que queríamos era construir un programa con una columna vertebral que tuviese una metodología muy centrada en aprender haciendo desde experiencias reales y aprendizajes reales, tanto de éxito como de fracaso, de directivos del área de personas o líderes del área de personas con perfiles diferentes y además que viniesen de sectores diferentes, ¿no? Entonces,
ahí lo que hemos conseguido, creo, es construir un programa, digamos, sólido, muy complementario, que se centra en aquello que ahora mismo más aporta valor desde el punto de vista de la transformación de la función personas y para transformar la cultura de compañías, ¿vale? Y luego creo que hemos elegido a un panel elegido y propuesto, y gracias a Dios también han estado muy motivados de formar parte del programa, un panel de profesores espectacular, de lo mejor que hay en España, sin lugar a dudas. Porque el otro ángulo que hemos querido también aportar al programa como valor es que hemos sido también alumnos de programas de dirección de personas, de dirección de recursos humanos, pues durante años aquí, ¿no? En España, en Madrid, incluso fuera, ¿no? Y realmente lo que queríamos era construir un programa que fuera diferenciador, con un enfoque mucho más innovador, mucho más compacto, mucho más centrado en experiencias y aprendizajes reales y con una columna vertebral muy sólida que permita a las personas que participen en el programa salir del programa con las habilidades, las reflexiones adecuadas, ¿no? Y los conocimientos adecuados para poder, digamos, dar solución a los retos reales que tienen ellos en sus compañías en el día a día, en lo que tiene que ver con la transformación cultural, con la atracción, gestión del talento, con las estrategias de aprendizaje y con la transformación de su rol, de su función. Como complemento a lo que dice Miguel, yo creo que al final el objetivo del programa es que la gente salga con contenido, ideas, acciones y prácticas claras que pueda implementar en su día a día. Partimos de la base de nos está pidiendo la función esa transformación cultural. Sabemos que las palancas principales, estrategia de empleados, estrategia de talento, estrategia de aprendizaje, la parte analítica. ¿Y qué nos están pidiendo? ¿Qué vemos con nuestro equipo? Que ante esos retos tienen dudas de cómo afrontarlos. ¿Qué queremos? Que vean cómo lo han afrontado otros. Y creemos que a partir de ahí se puede conseguir un programa fuerte en cuanto al conocimiento que se puedan llevar para implantar, ¿no? De hecho, nos incluye también un asesoramiento por empresa, si quiere, para algún proyecto concreto, porque te pones ahí a ver, nosotros tenemos relación, ¿cómo has hecho tú esto? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has enfocado? Vemos que hay más aprendizaje ahí en que contemos la teoría de la transformación cultural, que habrá 18 libros, igual que el talento, igual que el machine learning, para leer y para ver, pero que alguien que lo ha hecho te lo cuente, no hay tanto. No, Que yo creo tenga que ese detalle, por ahí lo hemos querido enfocar, creemos que humildemente lo hemos enfocado bien, porque son temas muy concretos, se ve la tendencia, el tiempo, ¿no? Lo que nos están pidiendo a todos, de que está bien enfocado y muy apoyar la digitalización. también. Vimos. Vais a contar errores también, ¿no? Claro. Porque hay veces que no tienes la solución, pero con saber alguien hizo esto, ya sé lo que no tengo que hacer. Probablemente a lo largo del programa vamos Puede contar grandes éxitos y fallos. No, yo creo. Sí, es un aprendizaje brutal. Yo creo que hay veces que si hago eso ya sé lo que puede pasar, mejor no lo hago, también aporta muchísimo valor. Claro, totalmente. Y luego estaba reunido con un recursos humanos de una compañía que ha entrado hace poco a la compañía y tiene un reto también de transformación brutal. ¿Vale? Entonces, claro, él tiene mucha visión estratégica y es muy buena además. Su plan estratégico, él ha hecho un diagnóstico previo, lo ha hecho muy bien, ha diseñado, digamos, el plan y además quería un poco, digamos, bueno, pues que yo le diera. Entonces, cuando él me lo presentó y me lo explicó, me pareció que era muy adecuado, muy bien, muy acertado. Pero claro, las dudas que tenía eran, ¿ahora cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Vale? Es decir, ¿ahora cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Claro, es que, con perdón, la madre del cordero está ahí. Es decir, la clave del éxito no es el qué solo, el qué es, por supuesto, pero el qué, como decía Alberto, es más hasta cierto punto un commodity, ¿no? Es más fácil, digamos, de obtener si haces un diagnóstico más o menos bien hecho. La gran dificultad, el gran reto es el cómo, el llevarlo a cabo. Y este programa... ¿Y ahora qué? Exacto. Y este programa, sobre todo, nos hemos centrado, por supuesto, en el qué, en la visión, en cómo construir una visión adecuada, el qué de las acciones adecuadas, el por qué y el para qué, que es muy importante hacer trabajo en torno a ello, para que los equipos de los líderes lo hagan suyo, pero sobre todo en el cómo llevarlo
llevarlo a cabo desde experiencias reales de fracasos y de errores y de éxitos, con personas que realmente lo han hecho, que hay pocas, no hay muchas, y aprendizajes desde esas experiencias. Y luego dándole, digamos, la complementariedad, digamos, de los diferentes módulos y la columna vertebral para que no haya solapes y todo sea complementario entre sí y la persona, digamos, salga con una visión completa, real, que le ayude, digamos, a dar soluciones reales en su compañía. Algo que añadir, ¿no? Sí, todos hemos vivido un PowerPoint que te dan, o te sientes y ahora ¿Y qué. ahora qué? Por eso digo, ¿y ahora qué? Nuestro enfoque es el cómo El cómo. y sobre todo integrando todo lo que hagas. Tenemos que ser coherentes y cuando tú tienes impacto con tus empleados, no puedes impactar solo reaccionando. Hay que mantener una coherencia en base a lo que tú dices que es tu cultura. Por eso queremos trabajar todos estos ángulos. ¿Sabes? El cómo, pero ojo, que si vas a hacer esto aquí, ten en cuenta que te va a impactar en otro sitio. Alinea todo lo que vas a hacer, unifícalo y te ve, mira y observa con tranquilidad cómo han hecho otros y los resultados que hemos obtenido. Y a partir de ahí coge tú lo que tú Haz tu propia receta. haz tu propia reflexión y ayuda a construir tu. Vale, o sea, que al final van a conseguir resolver la magnífica pregunta de cómo. Eso es, sí. Es un poco Importante. Pues no sé si hay alguna pregunta por el chat. Y yo me vais a perdonar, pero es que aquí no veo. Pues lo digo más que nada porque si hay alguna pregunta la podéis formular a través del chat. Sí, creo que hay algo. Sí. No la lees bien. Es que he pedido que entrasen. Ahí mismo. Voy a hacer que ellos vinieran, pero no me. Tardes, enhorabuena por la sección, muy interesante. Gracias, Alicia, por tus palabras. Y si hay alguien más, ¿alguna pregunta que queráis hacernos? Sobre todo, a mí no, por supuesto. Alicia nos pregunta, quería preguntar si creéis que existe actualmente en las compañías. Creo que está escribiendo, se ha ido desde el estilo de liderazgo adecuado para atraer y fidelizar talentos. Que es un tema además que me apasiona. Como comentábamos antes, el modelo de liderazgo es, todo proceso de transformación es en sí un proceso de liderazgo. Y el modelo de liderazgo es la palanca probablemente más importante que hay para llevarlo a cabo con éxito, ¿no? Entonces, ¿existe actualmente el estilo de liderazgo? Pues depende de la compañía. Es en las que sí y otras que no, ¿no? Es decir, yo creo que lo que es importante es hacer un diagnóstico adecuado de cuál es el estilo de liderazgo que actualmente existe en la compañía, cuáles son los retos que la compañía tiene, cuáles son los objetivos que tiene y por lo tanto, cuál es el modelo de liderazgo que la compañía debe de tener y construirlo juntos. Cuando digo construirlo juntos no es solo a nivel, digamos, del equipo de dirección, sino construirlo desde abajo, desde abajo y arriba, para que se lidere desde arriba, ¿vale? Y vertebre todos los procesos en materia de personas y luego implementar aquellas acciones formativas, de formación y desarrollo, o programas de desarrollo de liderazgo que ayuden a hacerlo evolucionar. Entonces, en términos generales, ¿existe el liderazgo adecuado? Yo creo que actualmente hay una necesidad brutal en las compañías de hacer evolucionar sus modelos de liderazgo. Hay compañías que sí, que tienen un modelo de liderazgo, un estilo de liderazgo adecuado, y otras muchas que está a años luz del modelo de liderazgo que deberían de tener para realmente ser capaces de llevar a cabo la transformación con éxito. De hecho, cuando hemos analizado nosotros en compañías multinacionales, en compañías de tamaño medio y en startups este tema, lo que nos hemos encontrado y sobre todo
cuáles son las causas por las cuales están teniendo problemas para transformarse las compañías. Una de las razones principales es el estilo de liderazgo. No hay el liderazgo adecuado y por lo tanto es necesario hacerlo evolucionar. Y solo quiero poner un ejemplo. Yo trabajé en una compañía multinacional muy grande. Trabajé a nivel España y región sur de Europa y luego tuve responsabilidad global, ¿no? Y en esta compañía, basada en París, recuerdo perfectamente que cuando llevábamos un año y medio aproximadamente llevando a cabo el plan de transformación que se llamaba en ese momento digital. Todavía se hablaba muy poco, estamos hablando del año 2015, poco de cultura todavía. Y entonces hicimos una serie de encuestas de clima en profundidad porque estábamos teniendo dificultades, de manera clara se veía, ¿no? Para entender cuáles eran las causas. Y las causas que salieron, preguntando a todos los equipos a nivel global, tanto en las operaciones como en las sedes, fue la falta de coherencia en el liderazgo. Lo que decía Alberto antes, la falta de coherencia entre lo que se decía y lo que se hacía. Las compañías en procesos de transformación, especialmente desde los equipos corporativos o los equipos de soporte, son un poco ollas a presión, ¿no? En los cuales hay mucha presión porque es necesario, digamos, cumplir plazos, implementar acciones. Ahí los equipos están, digamos, tensionados, ¿no? Entonces, claro, lo que ahí se observaba es que no había coherencia entre el storytelling, ¿no?, que se contaba, en ese caso, desde el equipo de dirección y la realidad de cómo ellos luego lideraban los equipos en el día a día. Y eso generó un gap enorme, o sea, una pérdida, digamos, de compromiso enorme para con el plan de transformación, incluso con la compañía, de muchos equipos hacia su líder. Lo que tuvimos que hacer ahí es trabajar, una vez diagnosticado eso, con un plan y con acciones concretas, y lo que trabajamos a fondo fue el modelo de liderazgo y luego hacerlo evolucionar a través de programas de desarrollo. Pero lo que quiero decir en definitiva es que es absolutamente fundamental hacer evolucionar el modelo de liderazgo actualmente en las compañías. Y probablemente es el mayor reto que actualmente tenemos en las compañías que están afrontando procesos de transformación. Siendo optimista de nuevo, ¿no? Yo creo que líderes y capacidad en las organizaciones hay. Creo que la gente está haciendo la función que es más compleja de todas, que es la gestión de personas, sin una guía, sin una estrategia y sin un desarrollo. Y sin ayuda. Pues estamos pidiendo a la gente que haga algo que en recursos humanos llevamos hablando desde que yo tengo conciencia, seguimos hablando de ello y encima se lo estamos pidiendo a alguien que habla menos de este tema en profundidad. Es su responsabilidad y no le hemos ayudado ni le hemos dado una directriz de, oye, esto es lo que yo quiero como empresa, como líder, estas son mis líneas rojas y esto es lo que yo espero de ti. Eso no lo estamos haciendo. ¿Cómo? Yo le doy siempre la vuelta. Bastante bien sobreviven al día a día gestionando equipos, todas las implicaciones que tienen. Insisto, creo que es la parte más compleja de ser director, manager, gestionar las personas, porque cada uno de sus padres y sus madres, afortunadamente, y no hay una hoja de ruta. Yo creo que líderes hay. Ahora, es un área donde no hay trabajo hecho. Y es una capa, y es nuestra oportunidad. Y luego, como decíamos antes, ¿no? Comentábamos antes, como el líder no es solo, o sea, no entiende jerarquía. Hay líderes en toda la organización, incluso personas que no tienen absolutamente ninguna responsabilidad sobre ningún equipo. Lo que hay que hacer también es facilitar que esos líderes florezcan y se desarrollen. Porque, como bien dice Alberto, capacidades, talento, capacidades para liderar hay. Pero es necesario dejar que afloren y que se desarrollen. Yo ahí te diría que trabajo tenemos mucho porque confundimos el liderazgo que quiere la empresa con el liderazgo que tiene cada persona. Y si no consigues unificar alinear los estilos de liderazgo, se producen esas distorsiones en las que la empresa quiere una cosa, pero entonces yo lo reflejo de otra porque yo necesito entender, porque yo lo voy a hacer esto. Entonces, ahí tenemos también un trabajo de educar, de ese modelo. Y de co-construir. O sea, Es decir, de hacer, o sea, es decir, al final, ¿cómo generamos más tracción en las organizaciones? O sea, las organizaciones con más tracción, ¿no?, donde los equipos están más y mejor alineados hacia objetivos comunes, son aquellas en las que se fomenta la escucha activa de los equipos, aquellas en las que se hace partícipe a los equipos,
de la construcción de las acciones que vas a poner en marcha. Una iniciativa que nosotros pusimos en marcha, recuerdo, en esta compañía que hablamos, que comentamos, es lo que llamábamos un Shadow Comex, que es un comité de dirección formado por jóvenes talentos de alto potencial que eran seleccionados en esta ocasión por el equipo de dirección con la ayuda de la dirección de personas, y ahí lo que hacían era reflexionar sobre una selección de temas estratégicos sobre las que la compañía estaba trabajando con varios objetivos. Uno de ellos, uno de los objetivos más importantes, era influir en el cambio de mentalidad del equipo de dirección para que fuesen capaces de analizar esos retos desde perspectivas y puntos de vista muy distintos. Y el impacto fue brutal. Fue, probablemente una de las iniciativas más importantes que pusimos en marcha. Aparte ya de el mensaje de la importancia de crear una cultura de talento que trasladas a la organización. Y lo que hay que hacer también es fomentar la escucha activa a los equipos que están en contacto directo con el cliente y con los retos operativos. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, pregunta Esteban, que le da la impresión de que se está produciendo una disociación entre las necesidades de la empresa, en particular en términos de vinculación de los empleados para hacer crecer el proyecto empresarial, y los gustos, deseos, planteamientos, necesidades de los nuevos empleados que quizás no vean en el proyecto de empresa su proyecto personal. ¿Es posible invertir esta situación? Y si le podían indicar cómo. Mira, el cómo lo vamos a trabajar en el programa. O sea que le invito a participar en él. Pero un poco yo creo que he contestado a la pregunta con la opinión que acabo de dar. Es decir, yo creo que la clave está en mucho más la escucha activa a los equipos y en construir y hacer partícipes de las acciones del plan estratégico que se lleva a cabo y principalmente también, prioritariamente, el de personas, hacer partícipes de esas acciones a los equipos. Nosotros no trabajamos en segmentar al empleado. ¿Qué necesidades tiene cada segmento de empleado y cómo se le puede dar? Porque la realidad es que la vida ya es así. Café para todos se acabó. La televisión del mismo programa a las 9 de la noche, no, cada uno es toda la carta. El reto nuestro es, dice Esteban, y yo creo que sí se puede hacer, pero los estándares no. Tú puedes personalizar la propuesta de valor. Eso implica tecnología, analítica y talento. Y salirse de y el liderazgo. Pues sí, yo creo que eso es el reto que tenemos actualmente. Yo creo que hay mucha curiosidad, lo decía en la pregunta que hacía Esteban, en el cómo. En el cómo. O sea, el cómo, porque creo que lo decía mismo Alberto, sorpresa, tienes Netflix, pues mirar la televisión que quiero ir para atrás y para adelante, yo elijo lo que quiero, cuándo lo quiero y cómo lo quiero. Pues yo creo que precisamente, yo hace muchos años me dijeron que en las áreas de personas trabajamos realmente para el 80% de la compañía, básicamente porque el otro 20%, ese 20% que hagas lo que hagas, siempre va a decir que no. Tienes otro 20% que siempre te va a decir que sí a todo. Trabájate a ese 60% para moverlo precisamente hacia donde tú quieres implementar. Entonces yo creo que el cómo es la receta que se puede aprender en el programa, basado en los errores que se han cometido para que tú no los cometas, basado no solamente en una perspectiva de lo tradicional, entramos en una versión de renovación, innovación, personalizar, tratar a la persona como persona, que es lo que quiere. Claro. Al final, toda la entrada de inteligencia emocional es la persona lo que ponemos en el centro. ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Entendiendo que, evidentemente, pues bueno, hay ese 80% y que, bueno, yo quiero que me trates como lo que soy, y es una persona con un trato diferencial, y quiero que sepas cuáles son mis emociones, mis ilusiones, mi proyecto, y que la empresa tiene que al final buscar una manera de alinear esas emociones, porque lo que nosotros, señores, tenemos encima de la mesa son emociones. Gestionamos emociones. Pero yo creo que el cómo va a ser la gran receta que van a poder resolver en el programa. Pues yo creo que daros las gracias a todos los que habéis asistido, ¿vale? Evidentemente a Alberto y a Miguel por este tiempo que nos han dedicado. Y esperamos veros en el inicio del programa
pues en breve. Así que mil gracias por asistir y no sé si queréis hacer algún resumen de cierre. Nada, que transmitir la ilusión y el objetivo con este programa que ha hecho. Agradecer a AFI que se atreva a invertir en esto, porque se atreve. Y nada, que cualquier duda, aclaración, nosotros la mayor ilusión la responderemos, ¿no? Y que nos tienen aquí para lo que necesiten. Simplemente añadir a lo dicho por Alberto, que bueno, que hemos construido juntos con el equipo de profesores y con la escuela de AFI un programa que es diferenciador, que es innovador, que es tremendamente práctico, que les invitamos y estaremos encantados, ¿no?, a que formen parte de él. Además es la primera edición, con lo cual lógicamente tenemos una ilusión enorme de que estamos convencidos de que va a ser un éxito y que también nos lo vamos a pasar bien. Con lo cual, pues en ese sentido, bueno, pues invitaros a que si queréis más información sobre el programa, estamos Alberto, yo y la escuela para responder las preguntas o las dudas que podéis tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, que paséis buena tarde.